su defenestración, que ese es el término que me parece correcto, ha significado la violación expresa a la ley. Vamos a darle la bienvenida a Gerardo Deto Cruz, abogado del general de la Policía Nacional, Jorge Angulo. Buenas noches y bienvenido a Exitosa. Hola, Katiuska, muy buenas noches. A usted, gracias por su tiempo. Ha sido un pequeño recuento de los hechos con los televidentes y queremos conocer, por favor, su estrategia, donde usted está buscando que Jorge Angulo retome su cargo dentro de la Policía Nacional, un cargo importante y el cargo máximo, ¿no?, dentro de la institución. Sí, se ha interpuesto una demanda de amparo que todavía no se ha calificado su admisión porque los magistrados están de vacaciones, pero siempre hay un titular ahí que asume la carga de los jueces constitucionales, y en concreto lo que se está pidiendo es la reincorporación del general a este cargo que ostentaba, porque él tiene el estatus de teniente general de la policía y se le había nombrado como comandante general de la policía, que es por un periodo de 2 años. Pero en poco tiempo se le ha defenestrado, bajo el argumento que usted muy bien lo ha sintetizado, de que por el tema de la declaratoria de estado de emergencia, él no ha sido eficiente y eficaz para poder manejar esta situación, lo cual es prácticamente una salida muy criticable, ¿no? Entonces se ha planteado este amparo porque la resolución suprema que lo destituye viola una serie de principios que deben ser establecidos. Si se destituye a una persona, tiene que establecerse por cuáles son las causales. Más bien, en la carta se estableció que fue por comisiones de faltas muy graves, pero realmente en el decreto supremo que se cuestiona, en la resolución suprema no se ha establecido. Entonces, ahí ya tenemos un marco donde se viola el principio de legalidad, hay violación al principio del debido proceso en sede administrativa, se ha violado la debida motivación, se viola el principio de tipicidad y, como acabo también de señalar, hay un tema muy importante que es el derecho al honor y a la buena reputación, porque este es un alto oficial que no ha tenido ningún estigma y sin embargo sale en forma muy abrupta. Entonces, en concreto, ese es el tema de este proceso de amparo, que es lo que me compete por mi especialidad. Correcto. Hay un tema de debate que incluso se le ha preguntado muchísimo al ministro del Interior, Víctor Torres, cuando fue al Congreso de la República a dar explicaciones sobre, lamentablemente, el cese de funciones del señor Jorge Angulo, y es qué es lo que pasa con esa ley que fue presentada en el Congreso de la República, donde se impide la remoción de los comandantes generales de la Policía Nacional por al menos 2 años. Sabemos que el señor Angulo no cumplió este rango de tiempo y lo que él alega, lo que él argumenta es que no estaba reglamentada esta ley. No, basta con que esté la ley taxativamente establecida que el periodo de cargo es por 2 años para que su defenestración, que ese es el término que me parece correcto, ha significado la violación expresa a la ley. No es necesario que haya un reglamento, porque el reglamento simplemente es una norma infralegal, pero la ley establece taxativamente que quien asume el cargo de comandante general de la policía es prácticamente por 2 años, de tal manera que ahí se ha violado en concreto ese principio. ¿Y ellos no podrían alegar desde el Ejecutivo de que se le perdió la confianza a Jorge Angulo? ¿Eso no es una razón para ser defenestrado? Existe la causal que está establecida, pero tiene que establecerse las causales expresas de por qué es que pierde ya la confianza. No se trata de una discrecionalidad, porque si se trata de una discrecionalidad entramos en una arbitrariedad, y la norma establece los cánones de por qué es que debe ser defenestrado o destituido, y no ha sido cumplido lo que establece la ley 3157, que es la ley que establece una modificación al artículo 8 del decreto legislativo 1267, que es la ley de la Policía Nacional. Y ahí, en esta ley se establecen taxativamente las causales para declarar el cese del cargo del comandante general de la policía, ¿no? Y eso no ha ocurrido, Y ese argumento de que el estado de emergencia no fue exitoso aquí en Lima y otras regiones de Piura,
¿Es un argumento suficientemente técnico que podría avalar el Poder Ejecutivo o en todo caso el ministro del Interior, Víctor Torres? Perdón, no le escuché muy bien, señorita, perdón. Si el argumento de que el estado de emergencia no funcionó, no prosperó, no se llegó a la meta deseada, ¿es un argumento técnico suficiente para generarse una causa grave? Es un argumento pueril el decir que la responsabilidad la asume el titular de una institución como es la Policía Nacional, no haber sido eficiente y eficaz, porque la declaratoria de un estado de emergencia es parte del régimen de excepción, pero es toda una política multisectorial, que no se centraliza solamente en el comandante general de la policía. El comandante general de la policía establece las políticas internas del orden público interno, que es parte consustancial de la policía, pero es una política compleja y esa ha sido una causal muy tonta que ha buscado el gobierno para poder simplemente destituirlo, ¿no? Y yo, si se me permite, entro a reflexiones de calado más profundo. El país está incurriendo en un fenómeno al que yo puedo denominarle estado fallido e inseguridad ciudadana. Estado fallido es cuando el Estado falla en políticas consustanciales a su rol: educación, salud, vivienda, y entre otras la seguridad ciudadana. Y en la seguridad ciudadana, hordas extranjeras y nacionales agrupadas en una serie de crimen organizado están prácticamente paseándose por todo el Perú y sin que esto cobre una garantía. No es solamente de la policía, es un tema multisectorial que requiere ser tratado entre el legislativo, el ejecutivo y acaso también el Poder Judicial, es decir, todas las instituciones del Estado. Porque si esto no se asume en términos ya de política pública coordinada, esta situación va a llegar a una crisis que no va a ser de naturaleza política, sino ya de otro ribete, que va a ser una especie de terrorismo urbano de delincuencia común. Y bueno, sabemos también de que el acto donde zarandean, golpean a la presidenta de la República, Dina Boluarte, en Ayacucho, para el excomandante Jorge Angulo fue, digamos, una excusa perfecta, y creo que ya han sido claros los técnicos en explicarnos que la seguridad personal de la presidenta Boluarte no le corresponde al comandante de la Policía Nacional, sino al jefe de la Casa Militar. Así es, porque la policía tiene una estructura piramidal y jerarquizada, y en este caso el que le correspondía era las personas que estaban en el momento en esa salvaguarda de la presidenta de la República. Pero el comandante general de la policía no tiene por qué asumir un pasivo que le correspondía, en todo caso, a un oficial menor de esa jerarquía. Y ya para cerrar, abogado Eto, por favor, sabemos de que Fiscalía ha citado también al excomandante Jorge Angulo para que pueda brindar sus declaraciones frente a esas supuestas presiones, digo supuestas porque están en investigación, de parte del ministro del Interior, Víctor Torres, y además también este intento de cambiar de dirección a Harvey Colchado. ¿Usted también lo va a acompañar a que rinde esas declaraciones en el Ministerio Público? Mire, sobre este tema yo realmente soy ajeno, desconozco, no hemos conversado y seguramente él irá a estar asesorado con un experto en el campo penal. Correcto. Lo mío es temas de derechos humanos, derecho constitucional, derecho procesal constitucional, como son estas materias de amparo, habeas corpus, entre otros. Correcto. Entonces, ya para cerrar, ¿usted considera que bajo los argumentos y su estrategia, Jorge Angulo podría ser nuevamente el comandante general de la Policía Nacional? Debería, sí, debería ser, no podría, sino que debería ser, porque hay un menoscabo brutal de agresiones de orden constitucional. Bien, gracias a Gerardo Eto Cruz, abogado del general de la Policía Nacional, Jorge Angulo, que ha estado aquí en Exitosa. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, señorita Katiuska, hasta luego. Gracias, un gusto.